ahora. Y en lo último que vimos, la clase anterior, fue cómo calcular las probabilidades a posteriori, ¿cierto? Que ya vimos que son probabilidades de los estados de la naturaleza que se ajustan a partir de los resultados de las pruebas. Entonces, lo que sigue después de hacer eso es la formulación de la política óptima. ¿Qué es la política óptima? Básicamente es qué hago a partir de los resultados de la prueba. Recuerden que ninguna prueba es perfecta, entonces los resultados de la prueba solo nos van a dar como una idea de qué es lo que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, ustedes alguna vez se habrán hecho, bueno, ¿qué pruebas? Existen pruebas de laboratorio, ¿cierto? Y ustedes van y se sacan sangre y, por ejemplo, están midiendo pues, con el colesterol. Y la pregunta es, si me sale el colesterol alto, ¿qué hago? Pues seguramente nos pondremos a dieta, ¿no? Bajaremos las carnes, haremos ejercicio, etc. Y si me sale el colesterol bajo, pues puedo seguir como estoy, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, eso sería la política óptima a partir de los resultados de la sangre. En el caso de decisiones, tenemos cierta duda sobre lo que puede pasar, ¿no? Y también tenemos cierta duda sobre los resultados porque ninguna prueba es perfecta. Entonces, para lo que sirve la política óptima, o por lo menos formular la política óptima, es para encontrar cuánto, o sea, cómo se modifica, cuáles serían las probabilidades de los estados de la naturaleza a partir de los resultados de la prueba, ¿no? Si la prueba nos dice algo, pues podemos suponer que el estado de la naturaleza es es X, y a partir de eso podemos saber cuál sería la ganancia potencial, que es el pago asociado a ¿cómo se llama? El pago asociado a ese resultado de la prueba, pero como me costó hacer la prueba, entonces el pago neto que estaríamos obteniendo sería el pago esperado menos el costo de la experimentación. Entonces creo que está un poco enredado, pero básicamente es, a partir de los resultados de la prueba, voy a tener probabilidades asociadas a los estados de la naturaleza. Esos son todas las probabilidades a posteriori que estimamos, ¿no? Y a partir de esas probabilidades de estados de la naturaleza, yo tengo que elegir cuál de las alternativas me da el mejor pago, ¿no? Porque básicamente eso es lo que estoy. Y eso me va a decir exactamente cuál es la alternativa más adecuada a partir del resultado de la prueba, es lo que vamos a buscar a través y vamos a reflejar a través de la política óptima. Entonces, ¿cómo se plantean los resultados de la política óptima? O más o menos, ¿cómo se plantean? Pues se plantean a través de una tabla que tiene varias columnas. ¿Okay? Lo voy a extender un poquito más para acá. Y básicamente, ¿qué dicen estas columnas o qué son? Acá vamos a tener el resultado de la prueba. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, el resultado A1 y aquí vamos a poner la probabilidad de que el resultado sea 1. Resultado 2. Y aquí ponemos su probabilidad, etc. Acá vamos a poner la siguiente columna es la decisión óptima. Entonces, por ejemplo, si me sale este resultado, lo mejor que puedo hacer, por ejemplo, es alternativa
A, aquí ponemos cuál es la mejor alternativa. Esto tantito. Alternativa B, bla, 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 bla. Acá vamos a poner el pago esperado asociado a qué, pues a esta alternativa. ¿Ok? Esta alternativa. Y la última es la del pago neto, que sería pago esperado. Porque recuerde que para obtener este pago, pues tuve que pagar, ¿no? Menos costo de experimentación. Entonces sería esta menos costo de experimentación. Bien, y entonces creo que la mejor manera de ilustrar esto es a partir de un ejemplo. La clase anterior nos las pasamos haciendo, bueno, estimando probabilidades a posteriori. Entonces, voy a utilizar esas para poder, ¿cómo se llama? Para poder formular la política óptima. ¿Bien? Entonces, voy a borrar esta parte. Y lo único que voy a cambiar para que tenga un poco de sentido, creo que teníamos un costo de experimentación muy alto, ¿cierto? Tenemos así un costo de experimentación que creo que era mayor que que el valor esperado de la información perfecta. Entonces, voy a suponer que fuimos con, aquí lo voy a poner, que fuimos a buscar otra asesoría, conseguimos una experimentación que nos cuesta 2, ¿ok? Un costo de experimentación bajito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer básicamente para poder estimar la política óptima? Pues primero voy a suponer si el resultado es, teníamos, nada más para recordarnos, 3 estados de la naturaleza y por tanto teníamos 3 posibles resultados de la prueba. ¿Bien? Entonces, suponemos primero si el resultado de la prueba es A. Es X. Entonces, lo que tengo que hacer es, me voy a acordar cuáles son los pagos asociados. Teníamos un pago de 600, 400, a ver, si se los explico de otra manera, lo que sucede con las probabilidades a posteriori. Aquí lo voy a poner porque creo que de este lado me estaba un poquito menos. Teníamos una tabla de pagos. Ay, está fatal. Esa línea me salió fatal. Tenemos una línea de pagos. Tenemos la A1 y la A2 y era 600, 400 menos 100, ¿no? 600, 400 menos 100 y el otro era 500, 600, 0, ¿no? 500, 600 y 0. Y por acá teníamos unas probabilidades a priori, que eran 30, 50 y 20. Lo que sucede con las
probabilidades a posteriori. Entonces, las probabilidades a posteriori, que podríamos asociarlas como aquí, separadas, es que pasa, si la prueba dice X, aquí voy a tener unas probabilidades ajustadas, ¿no? Que sería, ¿cuál sería la asociada para el estado de la naturaleza 1? Pues básicamente sería justamente la que calculamos, que sería probabilidad de que sea A. Aquí tendríamos la probabilidad de que sea A, dado que X, que cuando las calculamos fueron las totales. Ok. Punto 783. Aquí tengo punto 218 y 0. ¿Qué pasa si la prueba dice Y? Ah, pues entonces tengo otras probabilidades ajustadas, que en este caso sería punto 176. Punto 176. La otra es 784. Y la última es punto 04. Y si dice Z, voy a tener otras probabilidades ajustadas de que ocurran estas, ¿no? Entonces sería punto 115, punto 192, y la otra finalmente es punto 693. Entonces, estas nuevas probabilidades me van a servir para calcular los nuevos pagos esperados. Bien, porque ahora si pasa X, entonces las nuevas probabilidades de que pase el estado de la naturaleza 1, el 2 y el 3, pues son las nuevas que acabamos de calcular, que son las a posteriori. Entonces, si el resultado de la prueba es X, el pago esperado de la alternativa A se modifica, ¿no? Ahora tendríamos 600 por punto 783 más 400 por punto 218 más 0. Y la esperanza de pago para la alternativa 2, la alternativa 1, sería 500 por punto 783 más 600 por punto 218 más 0. Entonces estimamos estos dos y nos da como resultado, vamos a estimarlos. El de arriba me da 557. 557. Y el de abajo me da 522. ¿Cuál de los dos es más alto? Este. Entonces, si el resultado de la prueba es X, la decisión óptima es A1 con un pago de 557. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Si el resultado de la prueba es Y, entonces, esperanza del pago A1, entonces serían los mismos valores, pero ahora con nuevas probabilidades. Punto 176 más 400 por
0.784 menos 100 por 0.04. Y aquí tenemos una esperanza de pago de la alternativa 2. Esta es la alternativa 1. Tendremos 500 por 0.176 más 400 por punto. No, perdón, aquí son 600. Más 600 por 0.784 más 0. Y si calculamos estas, más la primera me da 415.2. Y la segunda me da 558.4. Entonces, en este caso, la mejor alternativa es esta. Es la 2. ¿Por qué? Porque tiene el pago más alto. Vamos con la última. Que sería... Ay, vamos a borrar esta cosita para que no me estorbe. Si el resultado de la prueba dice Z, entonces la esperanza de pago de la alternativa 1 sería otra vez 600 y ahora usamos las probabilidades asociadas a Z. 400 por 0.192 menos 100 por 0.693. Y la esperanza de pago asociada a la alternativa 2 serían 500 por 0.115 más 600 por 0.192 más 0. Si a esto le ponemos número, ya vas a ver cuál es su valor. Tendríamos 2 por 0.115. Entonces el primero sería 76.5. Por acá. Y el segundo sería 172.7. Entonces, otra vez la alternativa 2 sería la decisión óptima. Bien, entonces con estos valores, pues vamos a evaluar la política óptima. Bien. Nada más, por acá anotarlos, o por lo menos tenerlos localizados, porque si no, porque son como muchos números y los necesitamos. Bien. Entonces, voy a borrar esta parte. Y vamos a hacer nuestra tabla de la política óptima.
Un poco corta, pero bueno, no importa. Bien, entonces, la primera columna era el resultado de la prueba. Y entonces podríamos decir prueba dice X. Y aquí vamos a poner su probabilidad. ¿Cuál sería esta probabilidad? La probabilidad total. Entonces tenemos prueba dice X. Ahorita busco la probabilidad total. Prueba dice Y. Prueba dice Z. La probabilidad total de Z, se la tengo un poquito más a la mano, es 0.26. La probabilidad de que la prueba diga Y es 0.51. Y la probabilidad de que la prueba diga X es 0.23. En la siguiente columna es la decisión óptima. Y eso sale de lo que acabamos de estimar. Entonces, si el resultado de la prueba X, lo óptimo es alternativa A1, ¿no? Para el segundo es la alternativa 2. Y para el tercero es la alternativa 3. Lo que sigue es el pago asociado. Y básicamente para el primero es 557. Para el segundo es 558. 558.4. Y para el tercero es 172.7. Bien. Y finalmente es el pago menos costo de experimentación. Nuestro nuevo costo de experimentación es de 2. Aquí le voy a poner costo de experimentación igual a 2 para que no se nos olvide. Entonces, a los valores de pago asociado le restamos el costo de experimentación. Así de sencillo. Entonces aquí tendrías 555, 556.4 y 170.7. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Profesora, ¿el 0.23, el 0.51 y el 0.26 es dato o ya lo habíamos sacado anteriormente porque no lo encontré? Lo sacamos, son las probabilidades totales de las pruebas. ¿Estas? Probabilidad total de las pruebas. De hecho, déjenme encontrar ahora acá la imagen para que se las proyecte y les recuerde un poquito de dónde sale. Ok, ya lo encontré. Vamos a ver, ¿dónde está? Está acá. ¿Se acuerdan que esto eran lo que teníamos de datos de la efectividad de la prueba? Entonces, lo primero que necesitábamos sacar era
las probabilidades totales. Y si te fijas, estas probabilidades totales son estas. Ah, Probabilidad ya, de ya, ya, X. ya. Ajá, es que, no sé, Sí. es que los apuntes los tenía un poquito antes más atrás. Pensaba que estaba aquí reciente. No, Gracias, esta es la clase anterior. que ¿Ok? gracias, gracias. Entonces aquí están las probabilidades totales. ¿De acuerdo? Bien. Ojalá respondí tu pregunta. Sí, ya lo encontré, gracias. Bien. Entonces, me voy a regresar aquí a la pizarra. Entonces ya tenemos la política óptima. Y lo que nos queda ahora es calcular. Ah, no, no era esta, perdón. Esta era inicialmente la política óptima. Está acá. ¿Ok? Y una vez que tenemos la política óptima, podemos calcular el valor esperado de la experimentación. Entonces, voy a borrar esta parte. Para ver, digamos, casi la penúltima pieza de las decisiones con experimentación. Entonces sería el valor esperado de la experimentación. O BE. Básicamente, este se usa como... Este es el valor que nos permite, al final, decidir si vale la pena o no hacer la experimentación. Básicamente, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el beneficio, vamos a decirle neto, que obtendríamos adicional. Beneficio neto adicional le voy a poner aquí. O sea, ¿cuánto vamos a ganar extra si hacemos la experimentación? Entonces, ¿cómo se estima? Se estima a partir el valor esperado de la experimentación es igual al pago esperado de la experimentación menos el mayor pago de Bayes. ¿Y cómo estimo el pago esperado de la experimentación? Sería una sumatoria también, que sería el pago asociado a decisión óptima decisión por probabilidad de la prueba. Ok, todo esto en sumatoria. Voy a dibujar acá mi sumatoria a mano. Bien, entonces tomo el pago asociado a la decisión óptima, lo multiplico por la probabilidad de la prueba, o sea, de que me salga ese pago, de obtener ese pago, y lo sumo todos. Y a eso le resto el mayor pago de Bayes, que ya habíamos obtenido antes también, y así puedo obtener el pago esperado de la experimentación. Bien, entonces, y el criterio es muy parecido a lo que pasó con el pago esperado de la información perfecta. Es si el valor esperado de la experimentación es mayor al costo de experimentación. Entonces, sí hago experimentación. O sea, los beneficios que estaría obteniendo son suficientemente atractivos, son mayor de lo que me cuesta obtenerlo. Pero sí, el valor esperado de la experimentación es menor al costo de experimentación. No hago experimentación. ¿Por qué? Porque básicamente estaría, lo que me cuesta no me daría suficientes beneficios para que valga la pena, ¿no? Entonces, ahí tengo que decidir. ¿Bien? Y el procedimiento entonces sería, primero verifico con el valor esperado de la información perfecta.
Si el valor espera la información perfecta, me dice, ¿sabes qué? Ni aunque tu prueba fuera perfecta, lograrías suficientes beneficios, entonces descarto todo lo demás. Pero si es menor, entonces me aviento a la cálculo de la posteriori, dejen la formulación de la política óptima, y una vez que esté formulada la política óptima, puedo tomar la última decisión ya con criterios mucho más finos, como es este, para estimar el pago esperado del si vale la pena o no hacer la experimentación. Entonces, con los resultados que acabamos de obtener de la política óptima, pues vamos a, a calcular el, ¿cómo se llama? El valor esperado de la experimentación. Entonces, déjenme buscarla por acá. Ok. Y para que se las pueda proyectar. Aquí está lo que calculamos, ¿cierto? Ya lo calculamos. Entonces, vamos a calcular el pago esperado de la experimentación. El PEE. Sería el pago asociado. Sería este valor con esta probabilidad. Entonces sería 557 por 0.23 más 558.4 por 0.51 más 172.7 por 0.26. Entonces el PEE sería, vamos a ver, 557 por 0.23 más 558 por 0.51 por 72.7 por 0.26. Sería 457.592. Entonces el valor esperado de la experimentación, me voy a echar un clavado en lo que había antes. A ver si está por acá. No, si está por acá. ¿Está por acá? No. A ver, vamos a ver. Aquí teníamos y aquí le vamos a poner. Vamos a buscar esos valores. ¿Dónde están esos valores? Que los estimamos la clase anterior. Ok, el mayor valor de Bayes era 450. Ok. ¿Qué pasó con los dibujos? Ay, ay, ay. ¿Ustedes sí alcanzan a ver los dibujos o se borraron todos? Se borraron. Bueno, por Borraron parte todos, mía. ¿verdad? Bueno, no importa, lo volvemos a poner. Tenemos el mayor de Bayes. Es 450. ¿Ok? Entonces, quedamos que el valor, el pago esperado de la experimentación era 557 por 0.23 más 558.4 por 0.51 más 172.7 por 0.26, que nos daba nos daba 457
457.926, creo. Voy a verificar. 592 es lo que queda. Perdón, aquí tuve un poco de dislexia. Es 592. ¿Ok? Entonces el valor esperado de la experimentación sería 457.592 menos el valor de Bayes máximo, que ya lo habíamos estimado hace 2 clases, que es 450. Por tanto, la diferencia es 7.592. ¿Bien? Y a esto lo tenemos que comparar con el costo de experimentación, que es 2. Entonces, esto es mayor a 2. ¿Sí? 7 es mayor a 2. Por tanto, sí hago experimentación. ¿De acuerdo? Lo logramos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Ok. Vamos a ver qué ves. Bien, voy a detener la grabación.